Buenos días, la clase de hoy se trata de exceso de peso, sobrepeso y obesidad. Según la OMS, la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un aumento en el tejido graso corporal y de tal manera que tanto la magnitud de ese exceso de tejido graso como su distribución van a afectar a la salud del individuo. Lo que preocupa del sobrepeso y la obesidad es que su prevalencia está en crecimiento y sobre todo vemos que niños y adolescentes cada vez más empiezan a tener mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. En el caso de nuestro país, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018, 6 de cada 10 adultos presentan algún tipo de exceso de peso. 36% tienen sobrepeso y un 25% tienen obesidad, lo cual indica que son cifras bastante elevadas en la población. Bueno, la obesidad va a ser generada por muchos factores, ¿sí? Se dice que es una patología multifactorial. Como ustedes pueden ver, sobre todo los factores culturales tienen mucho que ver, prácticas culinarias y que tenemos a nivel social, ciertos factores ambientales como la presencia de locales de comida rápida o de la oferta de kioscos, de lugares en donde uno puede acceder a alimentos súper calóricos y ricos en azúcares y grasas. También la presencia del sedentarismo en nuestra sociedad, el estar en casa sentado mucho tiempo con el celular o con la computadora o con la televisión. Ciertos factores biológicos también pueden ser causantes, algunas enfermedades como el hipotiroidismo o algunos trastornos genéticos, el síndrome de Prader-William, por ejemplo, en algunos niños. Factores psicológicos que conducen a la obesidad, algunos trastornos de ansiedad o trastornos depresivos llevan a la persona a comer de más o comer sin control. Algunos factores socioeconómicos también. Las personas que por ahí no tienen acceso a los recursos necesarios como para tener una alimentación adecuada, terminan recurriendo a alimentos que terminan siendo más económicos y algunos de ellos son altos en calorías y en hidratos de carbono y grasa. Bien, algunos problemas que puede traer arraigado el sobrepeso y la obesidad, que son consecuencia de ellos y por eso insistimos tanto en el tratamiento, son la diabetes, hipertensión arterial, que son dos factores de riesgo o dos complicaciones, mejor dicho, bastante prevalentes en nuestra población y que pueden llevar a problemas cardíacos, enfermedades cardiovasculares y coronarias, como habíamos visto, que son una de las principales causas de muerte y de discapacidad en nuestro país. Problemas en las articulaciones, artrosis y osteoartritis, gota por un exceso de ácido úrico en el cuerpo. Ciertos cánceres están relacionados con patrones alimentarios obesogénicos y con malos hábitos alimentarios. Problemas en la vesícula, litiasis vesicular, hígado graso, colelitiasis, también son consecuencia del sobrepeso y de la obesidad y del consumo aumentado de grasas. La aterosclerosis, como hablábamos antes. Hay problemas respiratorios, las personas que tienen obesidad por un tema de la gravedad al dormir, tienen ciertas apneas del sueño, son personas que suelen roncar y también se agitan mucho más, son personas que suben una escalera y tienen una mayor dificultad para recuperar la respiración normal y también ciertas enfermedades en la piel. De hecho, un signo de la obesidad es la acantosis nigricans, que es esa coloración más bien negra en la piel, como de aspecto rugoso, que es producto de la insulinoresistencia. Bien, para hacer el diagnóstico de obesidad es muy importante que hagamos una anamnesis alimentaria bien detallada. El examen clínico, que va a estar a cargo del médico tratante, y los exámenes complementarios que se pueden pedir también, nosotros como nutricionistas los podemos sugerir, pero los suele pedir el médico,
para ver un poco los parámetros bioquímicos que están detrás de la obesidad y del sobrepeso. Respecto de la anamnesis, es importante indagar acerca de la historia del peso, es decir, esa persona, cuánto tiempo mantuvo este peso actual o cuándo lo empezó a aumentar, si hubo algún evento que hizo disparar ese peso, algún acontecimiento importante, como puede ser algún cambio de lugar de vivir, o sea, una mudanza, alguna muerte de alguien o algún hecho traumático, alguna separación, algún cambio de escuela o de hábito, algún cambio de trabajo quizás, cambió de turno, trabajaba a la mañana y ahora trabaja a la tarde y eso hizo que se desbarajuste todo un poco. Si tiene alguna situación de estrés o de angustia que esté haciendo que coma más alimentos o que esté comiendo de otra forma. Si hay o no presencia de enfermedades asociadas, si ya hay algún indicio de que esa persona puede tener alteraciones en la presión arterial o no sé, diabetes, o que tenga algún patrón de laboratorio alterado. Antecedentes familiares de obesidad y de sobrepeso, es decir, si hay mayor, ¿por qué? Porque hay mayor prevalencia o mayor predisposición en aquellos individuos en cuyas familias sí hay obesidad, a que ellos también la desarrollen. Si hay enfermedades endocrinológicas que puedan generar un mal funcionamiento del metabolismo y se desencadene este desbalance en el tejido adiposo, si hay alguna enfermedad cardiovascular, bueno, diabetes, hipertensión, dislipemia o gota, y si hay algún trastorno de la conducta alimentaria que pueda estar escondido u oculto tras este sobrepeso o obesidad. Y por supuesto los hábitos alimentarios del paciente y de las personas con las que él vive, ¿sí? Porque muchas veces estas conductas del grupo familiar o del entorno con el cual vive el paciente pueden o bien facilitar su tratamiento, es decir, que sea una familia que acompañe al paciente y que lo ayude a cambiar hábitos, o que no, que sean personas que puedan dificultar o que sean una barrera como para que el paciente cambie hábitos. La actividad física también es muy importante, ver si hace algún tipo de actividad física, si realizó o si practicó algún deporte o alguna actividad aeróbica, como puede ser un baile, una danza, y si esa actividad física es espontánea o programada, es decir, si la persona tiene alguna actividad reglada con horarios, días, o si es algo que lo hace cuando encuentra un tiempo. Bien, es muy importante identificar los comportamientos que son modificables del estilo de vida, ¿sí? Reconocer los riesgos actuales y futuros de comorbilidades, como les decía, la obesidad está asociada a estas consecuencias o a estas patologías clínicas que es importante tratar de prever si van a ocurrir o no. Por eso es muy importante siempre que estamos atendiendo a un paciente pedirle todos los estudios que tenga realizados hasta el momento, si tiene algún laboratorio de sangre, alguna ecografía o algún estudio cardiológico. Está bueno que lo traiga o que traiga el informe, que nos digan qué pasó y cómo lo vio el médico en general. Conocer, esto es muy importante, la predisposición del paciente y de la familia o del entorno para realizar modificaciones de su alimentación y de su estilo de vida en general. Ver si es un paciente que está dispuesto a identificar, o mejor dicho, a tratar de cambiar esas conductas. Primero es importante ver si el paciente es consciente de su situación y de que es dañino para su salud, lo que está consumiendo o lo que está haciendo. Por eso es muy importante determinar en qué etapa se encuentra ese paciente en cuanto a la capacidad de cambio, ¿sí? Por ahí nos vamos a encontrar con pacientes que vienen derivados por el médico y que no tienen intención o que no ven la importancia de modificar las pautas de alimentación, y con ellos va a ser un poquito más engorroso trabajar, porque primero tenemos que tratar de establecer un buen vínculo con ellos y hacerlos comprender que es importante cambiar el estilo de vida y la alimentación
para que justamente no tengan mayores riesgos a futuro. Muchas veces se ve el problema del sobrepeso y de la obesidad como una problemática estética o de índole un poco más superflua, y en realidad hay que hacerles ver todas estas cosas que son importantes y que si se perpetúan estos malos hábitos se pueden desencadenar problemas mayores. Pero bueno, importante ver el interés y la motivación que tiene el paciente. Bien, y respecto del examen clínico, que bueno, ahora vamos a ver, pero muchos parámetros los va a establecer el médico, lo que nosotras podemos ver es si el peso está excedido. Eso lo podemos ver a través del índice de masa corporal. Acá vamos a repasar la clasificación que ya conocemos, pero cuando el índice de masa corporal es mayor a 25, quiere decir que hay un sobrepeso. Si es mayor o igual a 30, es obesidad. Ya arriba de 30 vamos a ver distintas clasificaciones, pero lo importante es que a partir de 40 de IMC o más, se habla de una obesidad grado 3 u obesidad mórbida, que está asociada a mayores chances de mortalidad prematura si no hay cambios a corto plazo. Bien, también podemos tomar valores antropométricos. Un valor muy importante es la circunferencia de cintura, ya que nos permite ver la distribución de la masa grasa. Recuerden que es importante distinguir si esa distribución es periférica o centrípeta. Si la distribución es centrípeta, quiere decir que se localiza sobre todo en el área abdominal, es más grave porque se asocia más con enfermedades cardiovasculares, con insulinoresistencia y mayores chances de desencadenar diabetes, algún tipo de infarto o problema cardiovascular. En hombres, la circunferencia de cintura aumentada, según la OMS, se dice que es cuando está por arriba de los 102 centímetros a la altura del ombligo. En el caso de mujeres es mayor a 88 centímetros. Siempre recuerden a la altura del ombligo. Es un parámetro que es fácil de identificar y que es importante que se mantenga con las sucesivas mediciones para ver una comparación a lo largo del tiempo. Después también, no se hace habitualmente por la falta de disponibilidad de materiales, pero se podría llegar a hacer, si hay un plicómetro, la sumatoria de 6 pliegues, ¿sí? Es un parámetro que por ahí se usa más en consultorio privado, con algunas personas que les gusta hacer deporte o actividad física, pero se puede tomar el pliegue subescapular, el tricipital, el abdominal, el suprailíaco y el de muslo y pantorrilla. Siempre está bueno también comparar las sucesivas mediciones. Recuerden que los pliegues, a diferencia de el peso, no se hacen habitualmente consulta tras consulta, sino que hay que esperar alrededor de 3 meses para tomarlos porque tienen que haber cambios que se puedan notar en la medición. Si lo hacemos antes de ese tiempo, es muy factible que no podamos percibir esos cambios. Bien, respecto del examen clínico, lo que va a hacer el médico clínico es examinar todo lo que son piel y faneras, para ver la presencia de estrías, la acantosis, que son esas manchas que les decía, que suelen ubicarse en zonas de pliegue, por ejemplo, en el cuello es muy común encontrarla, también en los brazos pueden estar. También lo que va a evaluar el médico es la tiroides, va a palpar la tiroides y va a evaluar posteriormente a través del laboratorio el funcionamiento de la glándula. Se va a examinar lo que es abdomen, también la columna, si la persona refiere problemas o dolor de columna o problemas para desplazarse en las caderas o en los pies también. Y también muy importante registrar la tensión arterial, que recordemos que el exceso de peso está asociado a un aumento en la tensión arterial. En este cuadro lo que vemos son diversos signos clínicos que el médico va a tener en cuenta a la hora de hacer la anamnesis al paciente y de escuchar su relato de la presencia de ciertos síntomas o signos que lo van a hacer pensar en ciertos posibles diagnósticos. Es muy común que las personas con sobrepeso o obesidad tengan hígado graso, que es algo que se descubre a través de una ecografía y de un aumento de las enzimas transaminasas en sangre. Los pacientes lo refieren como un dolor abdominal, que puede ser intermitente.
Después también, bueno, hay personas que refieren un dolor abdominal epigástrico y regurgitación, producto de, bueno, que al haber una mayor acumulación de grasa a nivel abdominal, eso comprime al estómago y hace, bueno, que haya reflujo gastroesofágico. Después también, bueno, sí, pueden haber diferentes dolores según la persona, mucho dolor bueno, en lo que son caderas, rodillas, articulaciones. También puede haber, bueno, alguna hernia de disco que se empeore con el exceso de peso. Lo que también puede haber, bueno, como les decía, vamos a mostrar con esto. Acá, una respiración bucal, producto de que le está costando utilizar normalmente las vías respiratorias, y eso habla de que hay una apnea obstructiva. Las apneas son como una interrupción en la respiración. La presencia de acantosis nigricans, que son estas manchas que aparecen en la piel, que el paciente suele pensar que es mugre o que está mal lavado y se frota con el jabón, con la esponja y no sale. En realidad, bueno, hay que explicarle que son estas manchas que se producen propio del hiperinsulinismo, de la insulinoresistencia. El Tanner adelantado suele ocurrir en adolescentes o en niñas prepúberes que bueno, suelen tener su menstruación, suelen tener un desarrollo de los caracteres sexuales adelantado por el exceso de masa adiposa corporal. Bueno, suele haber acné también, les nombro como los signos más comunes. Estrías, sobre todo muchas estrías, que bueno, la persona con obesidad suele estar bastante acomplejada por este motivo, y también cuando baja de peso es lo primero que por ahí le molesta, que haya estrías. Bueno, y respecto a los exámenes complementarios, nosotras los podemos sugerir al médico tratante o incluso al paciente. Es importante decirles que es importante que se hagan un control de laboratorio, aunque sea uno de rutina, para ver cómo están ciertos parámetros. No pueden faltar nunca, es decir, estos parámetros tienen que estar, después pueden agregarse otros complementarios, pero nunca puede faltar un hemograma completo como para ver si hay presencia de anemia o alguna alteración en algún parámetro hematológico. La glucemia y la insulina basal como para ver si hay alguna glucemia alterada en ayunas, o hay una insulinoresistencia o hiperinsulinismo. Después también es importante ver el perfil lipídico siempre, porque puede estar alterado. Pedir el hepatograma también, es decir, las enzimas transaminasas para ver cómo están, la bilirrubina y las hormonas tiroideas, que también pueden estar alteradas, o bien puede haber algún trastorno en la función de la glándula y que no se sepa. También se puede pedir una ecografía hepática justamente para ver la presencia de hígado graso. Entre otras cosas, también se podría pedir ácido úrico en sangre como para ver si hay ya alguna alteración que pueda desencadenar alguna alteración en las articulaciones o gota. Bien, los objetivos del tratamiento, por un lado, consisten en varias patas o pilares. Desde nuestro lado, desde el lado nutricional, es muy importante, bueno, más que la pérdida de peso, tratar de hacer educación alimentaria, sobre todo especificar muy bien la importancia de cambiar hábitos que sean nocivos para la salud o no de lo mejor. También obviamente una restricción calórica, pero sobre todo hacer mucho hincapié en la educación alimentaria. Es muy importante para sostener esos cambios a lo largo del tiempo. Por eso también hablamos de una modificación de la conducta. Es decir, el aprender a comer justamente es desaprender todo lo que vino comiendo el paciente hasta ahora o esa forma de comer que venía teniendo, como para empezar a tener hábitos un poco más saludables. También es muy importante, esto se puede sugerir o preguntarle al paciente si ya lo está haciendo, tener algún tipo de terapia, ¿sí? Terapia psicológica, o en algunos casos quizás requieran alguna terapia de tipo psiquiátrica, porque es muy importante, está muy vinculado la alimentación a todo lo que es bueno, el aparato psíquico de la persona, como veníamos diciendo, a situaciones de estrés, de angustia, que muchas veces se calman a través de la comida, se canalizan. Entonces,
Importante consultar y no tener miedo a sugerir ir a terapia si vemos que el paciente lo puede llegar a necesitar. Siempre hablándole de que es algo por su bien y que es algo que es totalmente normal y que lo puede ayudar. Y obviamente la actividad física va a ser un gran aliado en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad porque nos va a ayudar a justamente quemar más calorías, que es lo que estamos buscando. Restringir las calorías a consumir y aumentar el gasto. Bien, cuando hablamos de tratamiento es importante desterrar la idea de hacer dieta o régimen. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dieta o régimen, primero estamos hablando de algo restrictivo y de algo limitado en el tiempo. Y en realidad lo que nosotros queremos hacer con estos pacientes es establecer un plan de alimentación, establecer cambios de hábitos sostenibles a lo largo del tiempo y que el paciente vaya mejorando su vínculo con la comida, ¿sí? Que le pierda ese miedo a la comida o esta idea de que tiene prohibido tal cosa o que tal otra es una adicción, sino que tenemos que tratar de hacer que se vincule de una forma sana con la comida, no verla ni como un peligro, ni como un enemigo, ni como un premio, sino que pueda ser algo sostenido a lo largo del tiempo, que no lo deje, y explicarle de esto, que esto es para toda la vida, que toda la vida tener una buena alimentación lo va a ayudar a mantener un buen estado de salud. Bien, los objetivos del tratamiento son, por empezar, lograr un descenso de peso paulatino. Esto es muy importante explicárselo al paciente. Entre un 5 a un 10% del peso es importante tener como objetivo, ya que descensos de peso rápidos pueden hacer perder mucha masa magra y por otro lado son más difíciles de sostener en el tiempo. Entonces, importante remarcar que el descenso de peso tiene que ser paulatino. Además ayuda a disminuir factores de riesgo cardiovascular. Un descenso de peso, aunque sea del 5%, ya mejora valores de tensión arterial, ayuda a mejorar el lipidograma y a tener mejor control glucémico. También buscar un peso posible, es decir, no obsesionarse con un número, sino tratar de consensuar y tratar de hacer ver al paciente, hablar de un peso posible, que pueda mantenerlo en el tiempo. Hasta el 30% de pérdida de peso es una meta posible, ¿sí? Por semana, si traducimos esa pérdida de peso, tenemos que explicar que lo ideal o lo saludable es perder de medio a 1 kilo, no más de eso. Justamente la idea es reducir la masa grasa, pero no perder la masa magra, sino mantenerla. Y lo importante de mantener el peso bajo a largo plazo es evitar un efecto rebote, es decir, que el paciente todo lo que haya descendido después lo recupere. Bueno, como características del plan de alimentación, vamos a ver que hay varios métodos para calcular el valor calórico total, hay varias fórmulas, son todas estimaciones, queda a criterio de uno elegir cuál va a usar. Tenemos el ya conocido método práctico que consiste en multiplicar el peso actual por 25 kilocalorías. Después tenemos el método de Knox, que consiste en calcular la fórmula de peso ideal por 24 kilocalorías. Recordemos que el peso ideal es un peso ideal que va a depender del IMC actual del paciente, ¿sí? Si tenemos un IMC actual de 41, el peso ideal no va a ser basado en un IMC de 25, sino que va a ser un IMC que sea realista, un peso ideal, que sea realista y consensuado con el paciente. Después tenemos la fórmula de Wilkens o de peso ideal corregido, PIC o peso ajustado, que consiste en PIC por 22, ¿sí? El PIC, recordemos que se calcula restando al peso actual el peso ideal. Esta resta se multiplica por 0,25 y a este resultado se le suma el peso ideal. De ahí vamos a obtener el PIC que lo multiplicamos por 22. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Después también lo que dice la bibliografía es que habría que hacer idealmente un recuento calórico de lo que viene consumiendo actualmente el paciente y a ese valor restarle unas 300 a 500 calorías. Es decir, si nosotros hacemos un interrogatorio detallado al paciente o le damos un registro de varios días y vuelve a la consulta
y a raíz de eso podemos calcular un promedio de cuántas calorías consume. Supongamos que nos da 2.500 calorías. Lo que se sugiere en la bibliografía es empezar a reducir entre 300 y 500 calorías. Si tenemos un consumo de 2.500, se le puede sugerir que pase a consumir entre 2.000 o 2.200 calorías. Bien, acá tenemos el ejemplo, un paciente de sexo masculino de 32 años que tiene un peso actual de 85 kilos y una talla de 1,70 m. El peso ideal calculado va a ser para un IMC de 24, pusimos como ejemplo, ese es el peso ideal, 69,36. Con esos datos vamos a ir comparando cómo dan, según cada fórmula, las estimaciones de calorías. Esta fórmula, peso actual por 25, suele dar un requerimiento más alto, ¿sí? Porque justamente estamos usando el peso actual. Con el método de Knox vemos que cambia sustancialmente el recuento calórico utilizando peso ideal. Y después con el método de Peak por 22, fíjense, acá tenemos peso actual y peso ideal, lo multiplicamos por 0,25 y le sumamos el peso ideal. Vamos haciendo las cuentitas y llegamos a que el Peak va a dar 73,27. Fíjense siempre que el Peak tiene que ser un valor entre peso actual y peso ideal, es decir, menor al peso actual y mayor al peso ideal. Ese Peak, esos 73,27 kilos, los multiplicamos por 22 y nos va a dar este valor que se parece bastante al método de Knox. Yo les sugiero siempre tratar de usar, ahí dibujé ahí, bueno, el método de Peak, el de la fórmula de Wilkins o el de Knox. Bien, respecto a las características del plan de alimentación, tratemos de nunca dar menos de 1.600 calorías en mujeres o 1.800 calorías en hombres. ¿Esto por qué es? Porque se ha visto que dietas que aportan menos calorías que esas para cada sexo son carentes de micronutrientes. Van a ver en la bibliografía que hay planes bajos en calorías y muy bajos, de alrededor de 1.200 calorías, que la verdad que se ha visto que generan déficits vitamínicos y minerales a largo plazo. Respecto de la distribución de macronutrientes, las grasas van a estar disminuidas, tratemos de no superar el 30% del valor calórico total y de dar sobre todo ácidos grasos poli y monoinsaturados. Los hidratos de carbono, la idea es que estén aumentados, un 55% o más del BCT, nunca menos de 100 gramos por día para no generar cetosis, ¿sí? Proteínas va a ser un valor entre el 10 al 15% del BCT, o si lo medimos por gramos de proteína por kilo de peso ideal corregido, va a ser entre 0,8 a 1,2 gramos. Y la fibra también la idea es que esté aumentada, entre 25 a 30 gramos por día. Bien, el fraccionamiento va a ser de 4 comidas por día. Pueden haber colaciones, no es obligatorio, esto se los aclaro porque hay pacientes que refieren que no tienen hambre, que no tienen ganas, y a ellos no hay que obligarlos, pero sí es importante, bueno, ver si el tiempo entre cada comida que hacen es mayor a 4 o 5 horas, por ahí se puede sugerir que empiecen con alguna colación pequeña, justamente para acostumbrar al cuerpo y activar el metabolismo. Es decir, si uno va a estar dando comidas en forma fraccionada cada 4 o 5 horas, el cuerpo, digamos, activa mejor la termogénesis inducida por la dieta y también contribuye al gasto calórico. A diferencia del mito que se cree que los pacientes vienen con este mito de que si hacen ayunas van a bajar de peso. Bueno, hay que explicarles que no, y que justamente si el cuerpo registra que hay una privación de la comida, la próxima comida va a intentar compensar aumentando la ingesta, y además siempre va a ser mayor el hambre tras un ayuno prolongado. Aumentar el volumen, eso genera una mayor saciedad, por eso también la fibra va a estar aumentada, no solo por el hecho de que también la fibra va a generar una mayor saciedad por generar un mayor retraso en el vaciamiento gástrico, sino que además también reduce el índice glucémico, que como por lo general en personas con sobrepeso y obesidad va a haber alteración de la glucosa en ayunas, es importante también aportar más fibra.
Importantísimo que haya variedad en la alimentación para que justamente los pacientes no se cansen y abandonen el tratamiento, evitar la monotonía, no darles siempre lo mismo. Tenemos que ser muy creativos con esto, son pacientes que fácilmente se aburren, entonces tenemos que estar insistiendo en brindar opciones nuevas, ricas, fáciles de hacer, con colores, con diferentes sabores, aromas, formas de preparación. Los líquidos tienen que ser abundantes también, son un gran aliado también como para tratar de calmar la ansiedad. Muchas veces no es hambre lo que tienen, sino que es ansiedad o es ganas de saborear algo, tomar algo. Entonces de repente las infusiones nos pueden ayudar en este sentido. Bueno, lo que les decía de la fibra aumentada por los beneficios que ya hablamos. La consistencia siempre tiene que tratar de que sea de mayor tiempo de masticación, que sea bien sólida, como para justamente que el paciente pierda más tiempo en ingerir y masticar cada bocado. Si es algo que ya está triturado o algún jugo o algún exprimido, se va a tomar más rápido y va a requerir menos esfuerzo masticatorio. Y la densidad calórica obviamente siempre va a ser menor a 1. Si llegamos a que sea menor a 0,8, que es un poco difícil, mejor. La temperatura siempre es ideal que se prefieran calientes por que brindan más saciedad. Bien, respecto de la selección de alimentos, los lácteos vamos a tratar de que sean total o parcialmente descremados, porque al aportar menos grasa van a aportar menor cantidad de calorías. Por regla general, siempre los quesos untables o más blandos van a tener un mayor contenido de agua, un menor contenido de grasa que aquellos quesos de consistencia más dura. Respecto de las carnes y huevos, lo ideal siempre es, retirar la grasa visible de la piel del pollo. Esto es muy importante, hay mucha gente que cocina con la grasa o con la piel del pollo. Las carnes rojas son más difíciles de digerir, entonces van a tener un mayor tiempo de permanencia gástrica, nos van a ayudar en ese sentido a que el paciente se sienta satisfecho por más tiempo, explicarles que las vísceras son contraindicadas, o mejor dicho, se sugiere que se consuman en algún evento, en algún asado ocasional, porque tienen un mayor contenido de grasa y colesterol. También hacer hincapié en que se eviten los fiambres. Y respecto del huevo, se puede consumir. Es un alimento que, como tiene gran cantidad de proteínas, ayuda a generar una mayor saciedad, pero siempre explicar que no se consuma frito, ¿no? Respecto de las hortalizas y frutas, lo ideal siempre es que se consuman 5 porciones por día, porque, sobre todo tienen una menor densidad calórica, aportan mucha fibra, mucha agua, entonces también van a generar una mayor saciedad al comerlas. Siempre prefiriendo y explicándoles que sean más que nada crudas o frescas, porque van a aportar mayor volumen. Recordemos que las hortalizas de hojas, por ejemplo, al cocinarse se achican muchísimo, pueden reducir hasta la mitad del volumen. Siempre priorizando que sean con cáscara, por ejemplo, las frutas, que tengan semillas. Se pueden consumir todo de la planta, el tallo, las pencas. Y tener cuidado, control de la porción por lo menos de las hortalizas de tipo C, ¿sí? De la papa, la batata, el choclo, la mandioca. Respecto de las frutas secas y desecadas, vamos a controlar la porción a administrar, por ahí se puede guardar como colación o de consumo ocasional por su gran contenido calórico. Respecto de las legumbres y cereales, va a ser un alimento que por lo general se consume muchísimo en la población y a partir de él viene la mayor cantidad de calorías. Pensemos en las pastas, el arroz, los fideos. Siempre recomendar también que sean integrales, tener cuidado con todo lo que sean amasados, porque pueden tener mayor contenido de grasa. Las legumbres, también se pueden sugerir como consumo si no están acostumbrados, empezar de a poco, pero se puede sugerir por su alto contenido de fibra y de proteínas. Y siempre se trata de controlar la porción, ¿sí? Porque es un alimento que de por sí es bastante calórico. Respecto de los panes y galletitas, siempre la sugerencia es tratar de que se consuman en desayuno y merienda. Se puede evaluar obviamente las personas que trabajan fuera de casa, que quizás necesitan
como una comida rápida, hacer un sándwich, en esos casos se puede evaluar darlo, siempre y cuando haya control de las calorías en el resto de las comidas no hay problema. Panes, siempre es mejor el pan de panadería o aquellos panes que tengan menor contenido graso. Los de salvado de las panaderías suelen tener bastante grasa, pero aún así los panes suelen tener un menor tenor graso que las galletitas. Respecto de las infusiones y bebidas, tratar de que sea, que mayormente se hidrate a base de agua, que se evite lo que es el alcohol y las bebidas azucaradas. Recordemos que si la persona tiene gota o alguna hipertrigliceridemia, por ejemplo, el alcohol está contraindicado. Recomendar, como les decía, agua o si no alguna bebida sin azúcar, o incluso se puede sugerir que se preparen jugos en casa caseros o bebidas caseras con alguna hierba aromática o endulzadas con stevia como para aportar menos cantidad de azúcares y calorías. Ligado a eso, los azúcares y dulces van a estar controlados en pequeñas cantidades o en casos que se requieran directamente se pueden reemplazar por edulcorante. Todo lo que sean alimentos con gran contenido graso se trata de evitar, manteca, crema de leche, margarinas. Bueno, acá no están, pero las facturas, las tortas son alimentos que se trata de dejar para algún cumpleaños, alguna ocasión especial. Y los aceites también, insistir en que de hecho es sano, es bueno consumirlos, siempre tratando de usarlos en crudo, e ir rotando los aceites como para aportar ácidos grasos variados y controlando la porción, que se empiece a medir con cuchara o con gotero el uso de los aceites. Como lineamientos generales, la idea siempre es tratar de orientar al paciente en las compras. Siempre es importante, el primer paso es la compra, en todo lo que es la cadena que conduce a que uno se alimente o que coma algo. Entonces, empezar comprando alimentos saludables, organizar las compras, importante conocer los grupos de alimentos y las características de cada uno, cuáles me van a ayudar más a bajar de peso, cuáles no. Organizar un menú semanal, qué vamos a comer en la semana, dónde vamos a comer, si trabaja, o estudia, tratar de ver qué se puede llevar cada día o cómo tratar de organizar todo, no dejarlo librado a la improvisación o al azar, sino que esté dentro de todo organizado en la semana. Siempre realizar 4 comidas por día, importante hacerles hincapié en que no se salten comidas. Consumir frutas y verduras en un mínimo de 5 porciones por día. Esto vamos a ver que muchos pacientes ni siquiera llegan a consumir 2 porciones por día, pero importante empezar a estimular el consumo, explicarles que hay distintas formas de consumir frutas y verduras, no siempre es en una ensalada o la fruta como postre, sino que se pueden hacer budines o las frutas comerlas en desayuno o en merienda. Hay miles de opciones para explicarles. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y alcohol, limitar la compra y consumo de alimentos hipercalóricos, tratar de comer en familia o con alguna persona, algún ser querido, y si la familia está predispuesta al cambio, se van a lograr mejores resultados a largo plazo, eso está visto. Tratar de no comer con la tele puesta o con algún factor de distracción, limitar las comidas fuera de casa, dejarlas aquellas que sean imprescindibles. Evitar la actitud restrictiva también. Está visto que si uno prohíbe un alimento genera una mayor adicción o ganas de comer en ese paciente. Entonces, la idea es no prohibir nada, sino siempre hablarle de moderar la porción y de limitar el consumo a ocasiones especiales. Siempre resaltar las conductas positivas, los cambios positivos del paciente, más allá de que haya bajado o no de peso. Incluso pueden venir y mantener el peso o subirlo. Ahí hay que preguntar qué pasó, pero si el paciente de repente nos cuenta que venía salteando el desayuno y ahora lo hace todos los días, es un gran logro y es para festejar y alentar. Bien, la idea, por eso lo que les decía, es tratar de hacer una alianza empática con el paciente y su entorno, no que nos vean como una persona que los va a castigar, ni que los va a retar o que les va a prohibir cosas,
sino tratar de entender cada logro y cada obstáculo. ¿Sí? Son personas que hace años, por lo general, vienen arrastrando esta problemática, entonces entender nosotros que no van a cambiar de un día para el otro, que pueden haber avances y retrocesos y que no nos sirve ni a nosotros ni a ellos criticarlos. Justamente los cambios son graduales, pequeños, chiquititos y permanentes. Están contraindicada toda dieta de descenso rápido de peso. Es muy común que el paciente venga y nos pregunte por estas dietas, explicarles que no generan cambio de hábito, que quizás bajan rápido de peso porque se pierde mayormente agua, pero que así como lo perdieron de rápido, lo van a recuperar rápido. Y no es lo que queremos y no es tampoco el tipo de alimentación que los vaya a ayudar a mejorar el estado de salud. La obesidad es una enfermedad crónica, no es que se va de un día para el otro, como les comentaba, hay avances y retrocesos, por eso es muy importante un control frecuente, un monitoreo continuo y refuerzo de pautas. Quizás hay pautas que uno piensa que ya están entendidas. Bueno, no hay que dar nada por sentado, hay que explicar varias veces las mismas cosas, porque por ahí no se entendieron y tenemos que saber que cada paciente es individual y cada uno va a tener un tiempo para asimilar las propuestas y la información que les damos. Muchas veces es mucha la información que se les da. Hay pacientes que vienen haciendo las cosas medianamente bien, pero otros que no. Entonces, de repente, todo lo que viene haciendo le estamos sugiriendo que haga cambios. Es muy difícil cambiar. Pensemos en que es un aprendizaje, es un cambio de hábito, una rutina que ya viene instalada hace muchos años, y entonces por ahí lo que se puede hacer es consensuar qué cosas o qué cambios son más fáciles para el paciente para hacer. Si de repente le es más fácil cambiar las gaseosas por el agua, es un buen cambio para empezar a hacer. O si de repente se compromete a hacer más caminatas en el día, está bueno poder consensuarlo y ver algo que sea posible y posible de mantener en el tiempo. Disminuir las conductas sedentarias, esto es súper importante y lo va a ayudar mucho a mejorar la presión arterial, mejorar la tolerancia a la glucemia y ayudarlo al descenso de peso. Pueden haber obviamente problemas en el tratamiento, de hecho en la mayoría de los casos ocurre. Uno de ellos son las famosas mesetas, es decir, que se haya estancado el peso en un determinado rango y no se pueda bajar del mismo. Esto es normal y hay que explicarle al paciente que el cuerpo detecta que hay una restricción calórica y lo que hace a modo de compensación es disminuir el gasto metabólico. Es decir, quizás lo que veníamos consumiendo hace 2 semanas nos servía, pero ya ahora el cuerpo se acostumbró a eso, entonces va a haber que hacer algunos ajustes, ya sea en el aporte de calorías o en la rutina de actividad física. Quizás haya que aumentar frecuencia y tiempo de actividad física. Y después otro problema del tratamiento es el efecto yo-yo. ¿Vieron cómo hace un yo-yo que sube y baja? ¿Sí? Hay que ver causas de eso. ¿Por qué el paciente le está pasando esto? Si está subregistrando alguna conducta que cree que hace bien o que está comiendo poco. Muchas veces es muy común que nos digan, ay, pero yo hago todo bien o no comí nada. Y bueno, hay que repreguntar y ver qué es lo que está haciendo que ese peso esté subiendo en vez de bajar. En esto tiene que ver también mucho los cambios anímicos, quizás ver si hubo alguna causa que haya hecho alguna angustia, algún cambio en el hábito del paciente, algún cambio de trabajo o algo que haya pasado en la familia que haya hecho que o coma de más o de menos, entonces eso nos puede servir para orientar el tratamiento. La idea es evitar las frustraciones. El paciente se frustra mucho cuando no puede bajar, incluso cuando sube, pero bueno, hay que explicarles que esto es normal, que suele pasar, para que no abandonen justamente el tratamiento. Y rescatar, como les decía antes, logros positivos que no tengan que ver con el peso. Los cambios de hábitos que haya podido hacer, si empezó alguna actividad física o la pudo sostener en el tiempo, es muy valioso. O algún objetivo que haya logrado. Si, por ejemplo, cambió las bebidas por el agua y lo puede seguir manteniendo, está bueno reconocérselo. Este es un momento también para ver qué errores pueden estar causando estas subas y bajas de peso. Se puede, como decía, repasar pautas, explicar cosas que no se hayan entendido.
Y el seguimiento continuo del paciente asegura que haya un cumplimiento del tratamiento. El seguimiento siempre es importante consensuarlo con ellos. Hay pacientes que necesitan que se los vea muy seguido, y hay pacientes que por ahí ya tienen cierta autonomía y con verlos quizás una vez por mes, ellos nos aseguramos de que puedan mantener el tratamiento estando a solas, digamos. Por eso hay pacientes que por ahí hay que verlos cada 8 o cada semana, una vez por semana, o cada 15 días, o 20 días, o un mes. Y quizás esos pacientes que ya están, que ya lograron su peso objetivo, se puede empezar a espaciar las consultas, como para después dar el alta y empezar a entrenar al paciente a ver cómo come fuera de un control estricto. Bien, hasta acá la primera parte de sobrepeso y obesidad. La próxima clase a continuación es de cirugía bariátrica.